Muy buenas a todos, Dios los bendiga. Nos da mucho, pero mucho gusto de estar aquí con todos ustedes, esperando que todo esté bien en casa, familia, con todos sus seres queridos. Así que vamos a comenzar orando para la meditación de este día. Oremos, Señor y Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús venimos ante tu presencia. Gracias porque tu Espíritu nos va a guiar en este día para la meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Una vez más te lo pedimos. Amén. En estos días, especialmente hace un par de días, en el mundo entero se celebraba, y la siguiente semana también se estará celebrando lo que nosotros llamamos el Año Nuevo, y hace un par de días Navidad, que se celebra mundialmente y entre los cristianos, y también varias otras personas que celebran de diferente manera. Es una celebración en sí que se ha puesto en el mundo entero. Escuchaba unas pequeñas historias sobre todo esto, lo que está sucediendo. Las personas se preocupaban mucho y se preocuparon de que muchos niños no tenían los medios o recibir un regalo, que es lo que más se oye por estos tiempos. Y inclusive había una nota que estaba también viendo de que cómo es que empezaron las celebraciones, y luego se celebra el 6 de enero, que quizás muchos también lo celebran, que es el Día de Reyes. Es pero muy antiguo, y los españoles especialmente son los que más aún tradicionalmente los españoles es un día festivo grandísimo. Y luego se empezaba a entrelazar, ya después, años después, se comercializó, pero parece que el día de Reyes, o el 6 de enero, que ellos lo celebran, lo nombraron así, tenían una pequeña distancia entre las festividades, y no concordaban mucho con la persona que quería tener sus tiempos libres más que todo. Y casi la mayoría, como conocemos, el 6 de enero, ya muchos de nosotros estamos 100% laboreando, ya de regreso a la oficina, regreso al trabajo, y así es. Así que se comercializó y se hizo una introducción a un personaje que muchos conocen, que es Santa Claus. Y otros le llaman Papá Noel, le llaman de todos los nombres, y por supuesto el regalo que se daban a los niños, que se traían supuestamente los Reyes Magos, que menciona la Biblia, de los regalos que le dieron al niño Jesús. El 6 de enero empezó a bajar mucho, pero mucho, y no tenían el mismo impacto, podríamos decir, y lo empezó a acaparar, y ahora está acaparado en todo el mundo lo que es ahora la celebración que nosotros Navidad lo conocemos, pero en sí es una celebración grandísima, y se enfocan mucho en lo que es de dar regalos y buscar la forma de regalar entre unos a otros. ¿Por qué les digo esto? Porque exclusivamente el cristiano dice que lo celebramos, o se celebra porque es el nacimiento de Jesús. Habrán otras personas que dirán que no es cierto, que sí es cierto, pero en sí, el nacimiento de Jesús fue una vez, y se dio a conocer
al mundo y se habló de bienaventuranzas en ese tiempo entre los pastores y todo era alegría, los pastores estaban alegres y entonces eso es exactamente lo que vino a poner Jesús en este mundo, la nueva vida que nosotros queremos, y parte de eso Él, cuando comienza su ministerio, cuando comienza exactamente su ministerio, Él habla sobre las bienaventuranzas y habla exclusivamente una bienaventuranzas muy específicas para cada uno de nosotros, y eso es lo más importante, para mí es lo más importante que tenemos que concluir sobre todo estas celebraciones. Y la celebración van y vienen cada año, pero las bienaventuranzas de Dios que nos da es de vivirlas cada día de nuestras vidas. Y como cristianos lo vamos a ver exactamente qué es lo que nos dice Dios sobre sus bienaventuranzas. Y es una celebración para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús nos ha prometido y está cumpliendo y tiene una promesa para nosotros cuando vayamos en su gloria. Y vamos a ver unos versos y luego lo vamos a desglosar. Y lo más importante, como les digo, para el cristiano es lo que dice la palabra del Señor, y específicamente las bienaventuranzas que vamos a tocar en quizás estos 2 semanas, o quizás hoy mismo, no sabemos, según nos da el tiempo y Dios va a permitir a que podamos desarrollarlo. Voy a tomar los versos que están en Lucas 6, 20 al 26. Lucas 6, 20 al 26 dice: alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres los odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Pero ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, muy importante que nosotros conozcamos las bienaventuranzas, y quiero que se den muy bien en cuenta. El paralelo a estas bienaventuranzas también los encontramos en Mateo 5, 1 al 12. Son paralelos, pero en este caso Jesús toma dirige la mirada a sus discípulos, mientras que en el Sermón del Monte que conocemos en Mateo, lo hace a todo el público, a toda la gente que estaba alrededor de él. Entonces, en este caso, Lucas nos pone a nosotros en un aspecto especial, o en un lugar especial, donde él dice que Jesús dirige su mirada a este grupo especial que eran sus discípulos. Entonces, es muy importante que él haya dicho eso, que haya hecho eso. Es muy importante para nosotros y no a toda la gran multitud. Pero
Esto es algo que nosotros debemos de decírselo a la gente, que cada persona que viene al Señor Jesucristo también es parte de ese grupo, y no podríamos decir que simple y sencillamente es un grupo de élite. No, es un grupo escogido por Dios, y es esa parte que nosotros debemos de entender, que Jesús nos llama, Jesús está aquí con nosotros y nos dice a nosotros, a los que ya estamos escogidos por Él y hemos creído en su nombre. Y es muy importante que esta bienaventuranza, definitivamente, se los voy a decir, no lo va a poder entender una persona que aún no se ha rendido delante de Dios. Porque hay muchas personas que dicen, sí, conozco a Dios, y claro que sí, bienaventurados aquí, bienaventurados allá, pero la persona que verdaderamente ha llegado a conocer al Señor va a poder entender 100% lo que dice estas palabras. Así que, bienaventurados les dice, bienaventurados. La palabra bienaventurado también se podría nosotros traducirlo como dichoso. Una persona dichosa. Y bienaventurado podríamos decir si nosotros vemos atrás y miramos a alguna persona que quizás en nuestra mente, en nuestra cultura, lo podemos ver que resalta, que tiene quizás todo lo bueno. Quizás nosotros lo vemos que trae el mejor auto, que tiene dinero, que todo eso. Entonces, también es muy importante que Jesús, que les dice, vosotros o ustedes los pobres, se imagina el contraste de la cultura de aquel tiempo, y lo mismo nosotros, la cultura de este tiempo, lo vemos así, porque a veces nosotros los seres humanos medimos lo dichoso que es una persona de la forma en que vive, en las cosas que posee. Definitivamente así somos nosotros. Vemos la riqueza material, pero Dios nos está viendo como una condición diferente. Nos dice pobres, una pobreza que se ve ahí definitivamente detallado en todos los versos, porque lo toca. Todas las condiciones sociales que están allí, y dice la pobreza, el hombre en sí, el llanto y hasta el odio que nos van a hacer a nosotros. Todas esas, las cuatro diferentes formas, los hombres que nos van a ver despectivamente, definitivamente, es algo que van a ver los pobres, quizás así lo van a ver. Pobre de usted. Van a llorar, vamos a llorar, eso es lo que dice. Nos van a odiar también. Y sí es verdad, el pobre de uno a quien lo aborrecen, no lo quieren y llora. Pues sí, es cierto. Pero el término que usa Dios aquí es bienaventurado. Va más allá. Por eso les digo que a veces el ser humano simple, y podría yo decir a la persona que aún no conoce 100% al Señor, no va a poder entender eso. La felicidad que Dios dice, bienaventurados, bienaventurados. Esa felicidad no se enfocan simple y sencillamente en los elementos físicos, sino es un gozo interior. Es un gozo interior. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar, pero mucho en cuenta. Cuando tengan tiempo y si pueden más al rato, que tengan una oportunidad, pueden leer el Salmo 1. Y ahí dice, ¿quién es una persona bienaventurada? ¿Quién es una persona bienaventurada? Ustedes pueden leer en el capítulo 1 de Salmo, ustedes pueden leer todo eso detallado y lo ven cómo es que Dios ve al hombre bienaventurado. No es aquel que fluye
de riquezas que puede hacer esto y lo otro. No, no es eso. Es aquel que confía en Dios. Entonces, es muy importante. Otra de las cosas que él dice aquí, que por supuesto, muy importante, muy importante. Y nosotros debemos de tomarlo de corazón, porque nos dice, el reino de Dios es de quién. ¿Quién dice? Les pertenece, es de nosotros, el reino de Dios. Y el reino de Dios no es un simple y sencilla forma de decirlo por decir, aquí está, llévatelo, gástatelo. Pero ¿qué pasaría si llegara yo a tomar algo y lo tome o lo coma y lo gaste o lo desperdice quizás? Se puede acabar, porque algo físico es definitivamente perecedero. El reino de Dios no es perecedero. Entonces, eso es exactamente lo que Dios está diciéndonos aquí. Jesús nos está diciendo aquí. Entonces, tenemos que tomar mucho en cuenta esto, que no es algo perecedero. Ok. Algo más que podían tener ellos, conocer definitivamente, él decía pero muy con mucha certeza, que él les dice, vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ok, claro, luego sigue diciendo los que van a padecer, ahora tienen hambre, los que van a llorar, y porque los hombres los ofenden, pero definitivamente desde antemano nos está diciendo qué es el reino de Dios y qué es exactamente lo que Él quiere decirnos y qué es lo que es importante para el ser humano al entender 100% qué es el reino de Dios. Entonces, ¿es importante eso? Sí, claro que sí, porque si no, no vamos a saber por qué lo predicamos, por qué lo queremos decírselo a las otras personas. Entonces, el reino de Dios o el reino de los cielos también se conoce así. Entonces, el reino de Dios es importantísimo, es muy, pero muy importante para el ser humano. El reino de Dios y el reino de los cielos. Lo usa muchas veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento es muy difícil de encontrar o de ver que se diga el reino de Dios muchas veces a las personas, porque se hablaba sobre el reino de Jehová, el reino de Dios, que es el mismo. Pero los judíos tenían un poquito de celo o poquito de miedo, o quizás el temor que ellos tenían de que no cualquiera, que no cualquiera podía decir, yo puedo acceder al reino de Dios. No, ellos era una serie de leyes, una serie de mandamientos que tenían que cumplir. Si no lo cumple, lo vimos en los otros mensajes donde podríamos decir que si no cumples por ellas no vas a poder vivir, si lo cumples viviréis por ellas. Entonces eso también lo hace en contraste, que el judío no tenía esa potestad o esa libertad, podríamos decir, de poder hablar sobre el reino de Jehová, porque no era tan fácil para ellos decir el reino de Jehová y es de nosotros y todo eso, por el simple hecho de que ellos tenían un poco de celo, como le digo, ustedes pueden ver en Éxodo 27, donde le dice, no tomarás, dice, el nombre de Jehová en vano. Entonces no es tan fácil decir, oh, el reino de Dios está aquí, está conmigo y todo eso. No, Jesús lo está ofreciendo y le dice, es de vosotros, nos lo está dando exactamente para nosotros. Entonces, muy importante eso. Y también cuando nos dice que vamos a pasar hambre, dichosos, dice, ustedes, dice, que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Que aquí nos dice claramente que se darán estas necesidades
nos vamos a encontrar en estas situaciones. Hay personas que están quizás sufriendo ahorita. Cristianos que están sufriendo falta de trabajo por la pandemia, pero otros que están siendo saciados. Es una bendición. Oímos hace un par de semanas sobre toda esta contingencia que está sucediendo alrededor del mundo sobre la pandemia. Hay unos misioneros que nosotros conocemos y aportamos de parte de la iglesia una pequeña ofrenda para ellos. Y ellos nos mandan a decir cómo están y todo eso allá en Tanzania, en África. Una remota ciudad tan pequeña donde ellos casi no es tan fácil de tener todas las comodidades que nosotros tenemos. La bendición de ellos, ahorita ellos dan gloria a Dios, que no están pasando hambre, pero como están tan remotos, ellos no están contagiados, ellos están libres de esta pandemia. ¿Cómo Dios puede hacer eso? Claro, por eso le dice, dichosos ustedes, porque Él está siempre alrededor de sus hijos. Van a ser saciados sus necesidades. Eso es muy importante. Van a ser bendecidos. Y pueden ser y van a ser y están siendo galardonados físicamente. Hasta hoy a ellos no les ha faltado nada. En un lugar tan remoto, no pueden ellos decir, si me enfermo, ahí está el hospital, nomás llamo y vienen por mí en 5 minutos. No. Dirán, si me enfermo, no vienen por mí hasta entre 5 meses. ¿Se imagina? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que también esa necesidad puede ser saciada por otros hermanos. Los ejemplos podemos verlo también como Pablo. Él recibió una ofrenda de otras iglesias. Es muy importante que nosotros, entonces, nuestra actitud no es que sea una actitud de pesimismo, sino que sí vamos a poder tener hambre, pero vamos a ser saciados. Así que es una actitud que dice aquí Dios, es una actitud que nosotros debemos tomar, es de esperanza, una actitud de esperanza hacia Dios. Algo más que nos dice aquí, que van a ser perseguidos por el Hijo del Hombre. Entonces es muy importante también que las bienaventuranzas nos da ánimo a nosotros. Y lo vamos a desarrollar más adelante por qué debemos de tomar esa actitud de esperanza. Porque dice, alégrense, porque van a haber persecuciones. ¿Podríamos decir nosotros en qué cabeza cabe que me vaya a poner contento porque me van a perseguir? Sí, claro. Han habido y habrán persecuciones por seguir a Cristo. A veces nosotros nos encontramos o vemos que la persecución a veces no es porque le están agarrando con machete, con un garrote, con un bate de béisbol. El simple y sencillamente, el ataque también viene. Si ustedes ven en la parábola de la cizaña, donde hay muchas congregaciones, hay muchas sectas, podríamos decir, o otras personas que toman el nombre de Dios. Aquí es donde se puede usar, dice, no toméis el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque ellos atacan al evangelio puro, con diferentes y con grandes
enseñanzas y por supuesto acarrean a miles y a miles de personas. Usted quizás se ha dado cuenta. Tenemos por donde quiera muchas personas que usan el nombre de Dios para enriquecerse ilícitamente, para hacer maldades que a veces decimos, ¿por qué? Pero Jesús, cuando Él dio la parábola de la cizaña, Él dijo, déjenlo, que porque se ve como el trigo, pero no es trigo. Pero por último, se van a cortar. Y uno irá al granero y el otro al fuego. Así es. Es una persecución porque hay una creencia en todo esto. En la introducción les decía sobre esto. Hay muchos cristianos que niegan celebrar un día, por ejemplo, el de Navidad. Es una tradición, dicen que ellos, no es la misma fecha, y tratan de entablar una discusión. Y sí es cierto. Y ellos quizás lo único que quieren es debatir. Usted sabe quién es su creador. Usted sabe que Jesús vino al mundo. Y es cierto, Jesús exactamente dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Dónde dijo eso? Cuando Él iba a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque era la redención de mi pecado y de su pecado. Y hay otras personas que no quieren creer en Dios definitivamente. Hay muchas personas muy estudiosos, con muy buenos diplomas, y debaten la existencia de Dios, hasta el grado que ellos dicen, ¿por qué yo voy a creer en alguien que no me puedes comprobar? Porque la fe es la fe. Y yo no diría, ¿por qué Jesús no viene aquí y hace un milagro para que esta persona crea? Usted dirá, ¿por qué? Y estas personas yo conozco por el tipo de trabajo que tengo, yo conozco estas personas. Y se niegan rotundamente en creer. Pero me da risa a veces. Porque ellos usan historias, libros. Y muchos de esos libros tienen su código que dicen AD, de que es, uno dice, y antes de AC o DC. Espero que conozcan esas siglas en los libros. Antes de Cristo, después de Cristo. Las mismas personas que niegan la existencia de Dios, usan en sus libros que esto fue escrito antes de Cristo y esto fue escrito después de Cristo. Si niegan la existencia de Dios, ¿por qué usan eso? Pero ellos no quieren creer en su corazón, que esa es otra cosa muy diferente. Ellos saben que hay un Dios. Y es algo muy doloroso, a veces me duele a mí, porque Jesús es ampliamente amoroso y quiere salvarnos a todos nosotros. Pero así como en la cruz del Calvario, cuando Él fue crucificado, dice que tenía a dos ladrones, a dos malhechores, no dice ladrones, sí dice ladrones malhechores. Uno a la izquierda, uno a la derecha. Uno de ellos dice,
Sálvanos a nosotros, nos dice que eres bueno y sálvate a ti mismo. El otro decía, oh, dice, tú no sabes lo que dices. Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Siempre van a haber dos personas. Uno el que quiere creer y cree en el Señor Jesucristo y el otro que lo va a rechazar a pesar de estar viendo la situación en que estamos. Se va a negar a creer en Cristo. Y va a seguir por todas las generaciones. Muchos están perdiendo y siguen perdiéndose. Si usted no conoce aún del Señor, usted debe de ser bienaventurado hoy. Regrese al Señor, busque a Dios, acéptelo en su corazón, créelo en su corazón. La persecución desde mucho antes, en el primer siglo, los hermanos en Hechos, capítulo 14, versos 21 a 23, nos dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí está uno de los grandes apóstoles. Aquí estamos viendo que de los misioneros se encontraron en grandes dificultades. Fueron rechazados, por supuesto, pero ellos dijeron, es importante. Dice que es necesario. Es necesario. ¿Qué quiere decir es necesario? Quiere decir que es una parte vital del cristianismo. Una parte vital. Entonces, cuando nos dice alégrense, alégrense. No sé si ustedes celebraron en su hogar, pero cuando un niño espera ansiosamente un regalo, se lo pide a papá, se lo pide a mamá y todos, y cuando recibe ese regalo, puede recibir 5 o 10 regalos, pero si recibe ese que tanto añoraba, les apuesto que aunque tenga los 10 otros ahí, él va a tomar ese uno y empieza a saltar de gozo. Es exactamente lo que nos dice la palabra del Señor. Alégrense. Alégrense. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Dichosos ustedes, dice, cuando los odien. No es tan fácil de tener eso. No es tan fácil. Dichosos ustedes, alégrense. Pero luego dice también, alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. A los profetas los trataron mal. A los profetas los trataron mal. Y nos está diciendo a nosotros, a mucha gente los han tratado mal. Pero gócense, dice, porque no saben lo que les espera más adelante. Y esto es muy importante, que nosotros entendamos que es algo de gozo todo lo que yo hago por anunciar el evangelio. Si me van a rechazar, yo debo de estar en gran gozo. Debo de estar en gran gozo.
Pero dice luego, ay de los ricos, ay de ellos, ay de ellos. Aunque nosotros no quisiéramos repetirlo, pero es una sanción, ay quiere decir una sanción de maldición. Si ustedes tienen tiempo, pueden leer las maldiciones que están escritas o lo que está escrito, o todo eso, maldiciones y bendiciones, el contraste que dio Dios en Deuteronomio 27 y 28. Los 2 capítulos podemos ver eso. Los ricos, se trata de la persona que nomás en sí se enfoca en sus ilusiones de autosuficiencia. Es todo lo que hace esta persona, que quizás ni es rico en sí como nosotros lo conocemos, que tiene todo el dinero, sino que es una persona que se siente autosuficiente y dice, ya estoy. O quizás busca otras cosas, quiere hacer más. Quiero emprender aquí, quiero emprender allá, y toca aquí, esto y lo otro, y se olvida de Dios. Hay muchas personas así. Los que se ríen ahorita. Y puede ser nomás una alegría superficial. Una alegría superficial. Volviendo a lo que estábamos hablando del niño. Puede ser que ese juguete que más quería. Pero quizás papá y mamá le haya regalado un par de zapatos también. Unos pantalones, camisa, unos calcetines, ropa para que vaya a la escuela, porque va a empezar la escuela muy pronto. Quizás el niño o la niña va a decir, ropa. Y está súper contenta o contento de ese pequeño regalo. Pero si ese pequeño regalo, que quizás lo más que quería, esa alegría se le puede pasar, pero la ropa lo puede usar por un largo tiempo. Por eso ellos así se ríen momentáneamente. Pero nosotros, hay un dicho, no sé si ustedes lo conocen, dice, el que se ríe de último se ríe mejor. Entonces ellos tendrán esto. Y cuidado también, dice, que cuando nos vayan a elogiar, porque así los elogian nomás a los falsos profetas, a los falsos profetas. Cuidado con que pongamos nombres o estemos buscando nombres, reconocimientos. Vamos a seguir con nuestro mensaje, con las bienaventuranzas, la próxima semana. Bendiciones a todos. Vamos a despedir con una oración. Nuestro Dios y buen Padre, agradecemos que nos has dado la oportunidad de conocer tu palabra. Las bienaventuranzas que tú le diste a tus discípulos están vigentes para cada uno de nosotros. Gracias. Permita que el siguiente mensaje también sea para edificación como este a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima semana. Compartan el mensaje.